introducción, yo le he dicho esto varias veces y luego se lo repito hoy. Eso debe crearse como una especie de historia, ¿verdad? Historia. Ustedes arrancan con el plátano FIA 20, ¿verdad? Y no es que tanto el plátano FIA 20 es la historia. O sea, el plátano de manera general es muy consumido en República Dominicana. Y es un cultivo que en cierta época alcanza un costo que en cierto modo afectan a la familia. Una forma que hubo de apalear esa situación fue la introducción de los genotipos FIA 20, que fue desarrollado por la Fundación Hondureña y todo lo que tú quieras. Pero como que me faltó una pauta antes de llegar a FIA 20. Ese FIA 20 llegó de la nada, crudo, y no es verdad que es consumido a nivel mundial. FIA 20 apenas se consume más en República Dominicana y alguna isla. Pero el FIA 20 no es un plátano consumido a nivel mundial. Es un plátano que vino a paliar una situación de desequilibrio en los precios en la República Dominicana, y ya vemos que en el año entero usted tiene plátano a 5 pesos el año entero, pero siempre y cuando sean FIA. Mientras que los criollos alcanzan hasta 30 y 35 pesos, el FIA se puede mantener por debajo de 10 pesos todavía. Falta esa parte. Entonces, el hecho de que el plátano FIA sea tan popular ha llevado a una gran demanda en el país, lo que ha conllevado a que las biofábricas acudan a su reproducción. En el proceso de reproducción del FIA 20, este ha mostrado mucha recalcitrancia cuando se propaga por organogénesis. Por ello, se ha acudido a la embriogénesis somática como un método de propagación efectivo. Sin embargo, la propagación ¿verdad? Por embriogénesis somática no es tan eficiente si no se acude al proceso de suspensión celular. Y dado que estamos en un país tercermundista, tenemos el inconveniente en que ocurren cortes eléctricos y en el proceso de suspensión celular, donde las células deben de mantenerse de manera continua y en movimiento, ¿verdad? Para la oxigenación y la disgregación, esos choques eléctricos conllevan a pérdidas en la biofábrica, sobre todo cuando se desconoce qué tiempo podría durar la suspensión para todavía viable para poder ser utilizada. Es como que es un cuento. Yo le estoy diciendo a ustedes, es una historia que ustedes tienen que asimilarla, porque veo que no la han asimilado. Deben de asimilarla para poder contársela a otro y que el otro entienda. El cuento que te estoy haciendo, tú lo entiendes, de una vez entiendes qué es, cuál es el problema que hay, por qué yo voy a evaluar su pensión. Todo lo entiendo ahora. Entonces, le falta colocar eso ahí, ¿verdad? Documentado con su soporte bibliográfico, de tal manera que la introducción, porque la introducción es la que vende el proyecto, la introducción es que te dice, mira, valió la pena, no valió la pena hacerlo. Entonces, ese cuento tiene que estar bien contadito, hilvanado, ordenado cronológicamente. Por ejemplo, en la introducción ustedes meten la parte de corte eléctrico después que hablaron de el problema que tienen los cortes eléctricos. O sea, está inverso. Nosotros sufrimos de corte eléctrico. Entonces la suspensión, ¿verdad? El problema de mantener o acudir a la suspensión como herramienta de la embriogénesis somática, podrían ser los cortes eléctricos, de los cuales sufrimos mucho. Entonces, estos cortes eléctricos pueden ser por una o varias horas. Usted dice en esta parte, profe. Sí, que dice que el problema de este estudio es que se desconoce el tiempo. No, el problema no es que se desconoce el tiempo, esa es la justificación. Ok. O sea, debe separar la justificación de la problemática. La justificación es la que dice, ¿por qué ustedes van a estudiar varios tiempos?
Porque se desconoce, no se sabe qué tiempo podría durar la suspensión viable. Esa es la justificación. Ok. La problemática son los cortes eléctricos que se dan en los procesos de propagación afectando la suspensión. Esa es la problemática. Entonces, para enfrentar ese problema, tenemos que ver, ¿verdad? Para enfrentar el problema, al desconocerse el tiempo que puede durar viable, entonces vamos a un estudio a ver, ¿verdad? Si la gente puede seguir usándolo a 2, 3 horas después de. No se sabe. La introducción creo que deben de ensayarla y deben de contarla como les dije anteriormente. Si no le tienen preguntas, que yo con gusto le explico de nuevo todo lo que haya que explicarle. Pero Profe, una pregunta y perdón. En esa parte de la introducción, ¿cierto? Lo que usted explicó de cómo debemos contarla, entonces tenemos que ponerla de la misma manera escrita en la diapositiva. O en se el puede, documento debe de aparecer más o menos bajo el mismo esquema o la misma idea. Tú ves, lo que pasa es que en el documento todo está junto, pero en el documento de alguna manera el que lo lee debe entender el mismo cuento y en el mismo orden. sí. O sea, hablar de la importancia del plátano y luego que llegue el FIA 20 y por qué llegó el FIA 20 y para qué llegó el FIA 20. Entonces, ok, llegó el FIA 20 y ahora qué, bueno, hay que propagarlo in vitro porque es la manera más eficiente. Bueno, porque in vitro entonces la organogénesis es muy deficiente. Está hablando de deficiencia que no llega ni siquiera a un coeficiente de 100 por organogénesis. Por lo cual se ha acudido a la embriogénesis, que es lo más eficiente que hay, pero para ser más eficiente la embriogénesis se necesita el apoyo o utilizar la técnica de suspensión celular. Entonces la suspensión celular es tal cosa, se define mi suspensión celular. Ahora, en los procesos de producción de planta, empleando la suspensión celular, se han encontrado los inconvenientes y es que se sufre de corte eléctrico típico de nuestro país y que vamos a durar mucho tiempo todavía en eso, aparentemente seguimos en eso. Sí. Y esos cortes eléctricos conlleva a una interrupción del movimiento, lo cual podría afectar la viabilidad de la suspensión, porque se desconoce, ¿verdad? La viabilidad de la suspensión. Entonces, esta suspensión puede o no usarse después de 1, 2, 3 o 4 horas de interrupción. No se sabe porque no se tiene una base de estudio que sustente si se puede usar un día después o 10 horas después, porque hay apagones que se pueden dar por un tiempo prolongado. Y esa es la justificación del estudio. Ponga los objetivos, sobre todo el segundo, como que lo veo incompleto. ¿Cuál? Este. El específico, el segundo, debe de completarlo. Poniéndole las horas. Todo. Es que los objetivos Ok. específicos son independientes. Ok. Yo creo que le corregí eso en el documento, no sé si lo hicieron. Todas las correcciones que yo les diga acá tienen que hacerlas en el documento. O sea, no pueden hacer una corrección al documento, a la presentación, y entregarle al jurado un documento que no tenga la corrección. ¿Por qué le digo esto? Porque el 70% de la calificación de ustedes es del documento. O sea, usted tiene que cuidar ese documento, que no haya falta ortográfica, que esté acorde con lo que diga el manual, ajustar ese documento lo mejor posible. Porque usted podría, oiga esto, usted podría hacer un documento perfecto y no hacer su presentación y probablemente pasa. Lo que no puede hacer lo contrario, hacer la presentación y no tener el documento perfecto. Sí, yo sé cuál es el error que hay ahí, yo sé, yo lo tengo eso. Bien, entonces en la metodología, lo primero que tenemos que quitar es el yoísmo. El nosotros, el hicimos, y pusimos esto y así, hicimos aquello. No. No debe ser así.
El problema está con el tiempo verbal. En Ustedes vez tienen de que... decir realizamos, se realizó. Exacto. El pronombre no puede ser personal. Ok, Se realizó, se colocó, se inoculó, se sembró, todo en tercera persona, vamos a decir. ok, Nunca, nunca nosotros, nunca yo hizo. ¿Entendió? sí. Adelante, escúchame.